Seguimos en Antártida para Principiantes, nuestro espacio con nuestro compañero Cristian Lorenzo, en el que abordamos todas las cuestiones o preguntas, incertidumbres sobre la Antártida que no te animás a preguntar o que no sabes dónde hacerlo. Y recién, Cris, estábamos hablando de las diferentes noticias que surgían sobre la Antártida y vos hablaste sobre el discurso del próximo gobernador de Tierra del Fuego y los puntos respecto a la Antártida, ¿no? Sí, lo que me interesa a mí ahora resaltar o complementar es que ahora voy a mencionar algunos otros hechos como para ponerles en contexto, pero lo que me interesa a mí ahora es trabajar sobre la forma en que los medios están representando esta nueva coyuntura. Bien, ¿sí? bien. Entonces, doy un poco más de flexibilidad a la precisión de algunos hechos, pero a mí lo que me interesa ahora es, como el objeto, es la representación de los medios. Claro. Entonces, estos datos que tenemos son datos que cualquier persona que lo lee son significativos y que abren oportunidades y incluso para aquellos que están con el tema antártico también te remonta directamente a proyectos de desarrollo, de polo logístico en Ushuaia, que tal vez se puedan dar, no sé, estamos ahora en un proceso abierto. Pero, como dirían, lo interesante son los peros acá. Siempre. Quería compartir con ustedes algunas noticias que tienen que ver con la región, los países de la región y China. Bien. Porque eso es algo que no salió en los medios locales y me parece que es importante resaltar y ampliar esa mirada, porque si no nos quedamos con esa mirada que les comentaba recién, o estos hechos significativos. Por supuesto que son significativos, pero también hay que ver el contexto de lo que está pasando alrededor. Es como casi un ejercicio ciudadano de hacerte preguntas sobre lo que pasa alrededor. Bueno, acá es hacerte preguntas sobre lo que pasa como en la región, en Sudamérica. Claro. Y China se vincula con distintos países de Sudamérica y en general lo que yo fui observando es que la estrategia de vinculación china es por separado, nunca es negociar por región, no negocia como región, sino por países. Sino que por países. Claro. Acá obviamente hay un tema súper interesante que tiene que ver con el capítulo de los recursos naturales, que si quieren lo podemos charlar, pero ahora me quiero centrar en temas antárticos como para contraponer con esa noticia que habíamos mencionado recién. Entonces, la primera noticia que tengo para poder complementarla es de septiembre de 2019, es decir, un mes antes de esta noticia de que estábamos hablando, como para poner un poco en situación, y es que se produce en Santiago de Chile la reunión del Comité Conjunto Chile-China. ¿Sí? Que esa reunión estuvo presidida por el director de Antártica de la del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que por parte de Chile es Camilo Sangüesa, y por parte de Chile, por parte de China, esto es como casi un trabalengua, perdón, participó el director general adjunto de la Administración de China para el Ártico y la Antártida, que se llama Xian Limin. ¿Cómo dijiste, el ministro? No, el director general. Director, ok. Otro tema interesante que si quieren también lo podemos charlar es cómo está organizado. Claro, su institucionalidad, China, ¿no? Claro, a nivel institucional. Claro. No, entendí ministro y dije, pará, ¿tienen un ministerio sobre Antártida? O sea, ya es un indicador muy fuerte, ¿no? No. En esa reunión, entre todos los temas, porque también tienen acuerdos como países en materia de cooperación antártica. Sí, claro. Chile y China. Sí. Y en ese contexto, hay uno del 2010, otro del 2017, se produce esta reunión, y en esa reunión uno de los temas que precisamente se tratan es la necesidad de usar a Punta Arenas como base para el desplazamiento de materiales y de personal marítimo y aéreo. ¿Por parte de China? Exactamente. Mira. Entonces, creo que esto es una noticia, o es un hecho, en realidad, que está reflejado en esto que le estoy comentando, que me parece que sería interesante. Y no es el único, no es la única noticia a nivel regional, porque también hubo una reunión entre China y Uruguay en materia de cooperación antártica en estos últimos 2 meses. Y está más orientado a avanzar en la cooperación científica, tecnológica y logística. Y del mismo modo que actúa en cuanto a comportamiento, es decir, generando acuerdos y avanzando en la cooperación, que de hecho está, es lo esperable que esto pase en el marco del sistema de tratado antártico, también pasa con Uruguay, porque esa reunión se dio
en el marco del Comité Conjunto de Cooperación Antártica entre Uruguay y China. Claro. Entonces, con estos datos que les estoy mostrando, esa noticia que hablamos inicialmente, que apareció en el diario El Fin del Mundo, toma sentido, claro. Toma mucho más sentido cuando la pones en un contexto. Claro. Y a eso le agregamos otro más, digo, como para poder complejizar un poco, porque todo esto está como más orientado China, Uruguay, China, Argentina, que obviamente es mucho más compleja las relaciones entre los países y China, pero acá estoy como haciendo un recorte muy en lo reciente. Pero, como os decías antes, esto fue este mes, en noviembre, fueron dos, la palabra es rompehielos, dos rompehielos chinos a la Antártida. Transportaron científicos, personal en las redes o en los medios chinos, eso lo pueden ver las fotos, que son increíbles, porque van un rompehielos y al otro va mucho más atrás, por la huella que va dejando ese rompehielo, es impresionante, transportando científicos, técnicos. Hay una apuesta muy importante, ¿no?, en cuanto a la política antártica. Exactamente. Y yo les había comentado que empieza a sumarse en los 80, empieza a ser como un jugador más en el sistema de tratado antártico, ya empieza a participar, y desde entonces construyó 4 bases en la Antártida, que eso me parece que es un dato fundamental. ¿Y desde dónde opera China? Porque vos dijiste, bueno, ahí va. Bien. Perdón, me adelanté. Entonces tenemos estas 4 bases. Tenemos una de las bases se llama la Gran Muralla, digamos, que como todos sabrán. Esa fue creada en el 84 y en el 89 fue creada la segunda base. También, la pronunciación es un poco más complicada, ¿no? Claro. La tercera base tiene una pronunciación más sencilla, que es Kunlun, que es en el año 2009. Entonces, hasta ahora lo que vemos es las 2 primeras bases década de los 80. La tercera base en el año 2009, exactamente 10 años atrás. Claro. Y en los últimos 10 años crearon otra más, en el año 2014, que se llama Taishan. Entonces tenemos 4 y ahora están construyendo la 5ª base. Y un dato que me había olvidado es que yo les había contado que hay 2 rompehielos que se llama Suelong 1 y 2. El primero fue comprado en segunda mano, digamos, de alguna forma, ¿no? A Ucrania. Pero el segundo lo fabricaron ellos mismos. O sea, ya tienen astilleros para poder... Entonces acá estamos hablando de un peso más simbólico muy importante, de capacidad de acción. Total. Entonces, volviendo a las noticias que les habíamos contado, estamos hablando de un un protagonista de este sistema del Tratado Antártico que tiene recursos y en forma creciente se está involucrando más en la Antártida. Ya está trabajando en la construcción de la 5ª base. Y en tan poco tiempo. Y esto genera entre los analistas internacionales que trabajan en el tema Antártica muchas suspicacias, porque se está moviendo, claro. ¿Y China participa de las reuniones consultivas? Sí, participa, claramente. Claro. De hecho, en el 2000, hace unos 2 años creo que fue, la reunión consultiva la hicieron en China. Mirá. Claro. Y bueno. Está bien, entró con todo. Sí. Entonces, un dato ya volviendo, está jugando fuerte, como diríamos ya localmente. Y retomando los primeros programas, ¿se acuerdan que en el año 59 12 países firmaron el Tratado Antártico? China en ese momento no participó y en este momento no tiene reclamos puntuales sobre la Antártida. Por el momento. Pero avanza en toda su acción. Pero, esto que les voy contando genera sospechas entre algunos miembros del tratado y, por ejemplo, cuando instala una base en la zona que tiene reclamo territorial Australia, por ejemplo. Claro. Entonces ahí me parece que hay tensión ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, un punto de tensión. Y un tema que aparece como los últimos años como muy importante es
debate en temas antárticos es la creación de áreas marinas protegidas. Claro, que lo hablamos en programas anteriores con vos y con Mariano Aguas. De la China Fundación. es uno de los estados que vota en contra de esa creación de áreas marinas protegidas. Entonces se transforma no solamente por estos elementos que yo les fui mostrando como un actor de peso, sino que influye que disputa también. y está disputando, digamos, poder acuerdos que ya estaban, capacidad de influencia. Claro, y acuerdos que ya estaban consolidados, digo, como el tema de la protección de las áreas marinas, ¿no? Y ahí, en ese caso, el de las áreas marinas aparece dentro del estatuto de la convención. El artículo 2 define que el objetivo a lo que se va a dedicar la convención es a la conservación de recursos vivos y marinos en forma, o mejor dicho, es exactamente algo así como tiene que garantizar que se haga un uso racional del tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa hacer un uso racional? Claro, ¿quién le establece qué es racional y qué no? Claro, con esa pregunta nos vamos, como ya que estamos con los términos locales, con la pelota picando, nos vamos a un tema musical y un pequeño corte, ¿no? Seguimos en nuestra columna de Antártida para principiantes y seguimos con la compañía de Cristian Lorenzo, que nos está hablando respecto a el papel o el rol de China en todo lo que es la cuestión antártica, ¿no, Cris? Sí, me parecía que quedaba ahí algo pendiente y que es tratar de ver o de relacionar la forma de que se comporta China en el sistema de tratado antártico con su forma o su actuar a nivel internacional. Tiene que ver, o están absolutamente desconectados porque, claro, como vimos al inicio, el sistema de tratado antártico tiene su propia regla de juegos. Total. Sí. Entonces las reglas de juegos que imperan en ese sistema no son las mismas que están imperando en la forma práctica en otras partes del mundo. A pesar de ser los mismos actores o los mismos protagonistas. Claro. Es decir, están en una mesa, pasan cosas, están los mismos jugadores, pero están en el sistema de tratado antártico, obviamente que es un club mucho más chico, pero muchas veces son los mismos. Claro. Y la forma de comportamiento cambian. El tema, lo que estuvimos viendo a lo largo de los programas es por qué se comportan, o cuál es el marco, o cuál es el contexto que hace que un Estado se comporte de determinada forma en el sistema de tratado antártico. En el caso de China, yo creo que sí, que hay mucha vinculación y que es necesario tratar, o para comprender el comportamiento de China en el marco del sistema de tratado antártico hay que ponerlo, digamos, la mirada en el plano mundial y tratar de ver o de rastrear cómo es ese comportamiento de China. Claro. Y como primer elemento, me parece que de estos rasgos generales que hacen al comportamiento de China es que ya desde fines de los 70 hay una fuerte transformación en la economía china que genera una serie de cambios importantes y haciendo una síntesis muy rápida, genera un proceso de mucho crecimiento económico y sostenido con índices de 10, 11, 12% en forma anual y que hoy también en forma muy rápida, pero está disputando la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. Entonces tenemos que después de la Guerra Fría, que 89, digamos, para quienes no están tan familiarizados con el tema, por distintos motivos Estados Unidos va dejando algunos espacios o se va generando un declive de Estados Unidos como hegemón a nivel mundial y eso se lo va disputando China. Y China a su vez va teniendo un rol, ese ascenso de China que observamos en el marco del sistema de tratado antártico también se da en otros planos. Claro. Entonces hoy China es un gran banquero a nivel mundial. Claro. Y hoy le está disputando a Estados Unidos el desarrollo de la tecnología. Tal vez hayan visto que con el tema del 5G, el desarrollo de tecnología 5G, incluso algunas provisiones en Estados Unidos para utilizar celulares que tengan que ver con una compañía china. Total. Y el discurso es esa tecnología no es confiable, vinculándolo a los espías. ¿Vos tenés uno? Sí, uno. Ah, muy bien. Acá lo puedo utilizar. Me acordaba porque claramente me tocó muy de cerca porque tengo un celular de esa marca justamente. Entonces, claro, en este discurso anti-China aparece como, bueno, que los chinos roban la propiedad intelectual, que después hacen todo un desarrollo tecnológico, que China tiene grandes niveles de subsidios para su tecnología, por eso está como está.
y que la tecnología 5G no es segura. Claro. Entonces en realidad hay una disputa entre Estados Unidos y China que se da en varios niveles. La tecnología es uno de ellos. ¿Y esto se traslada también, decís vos, al plano antártico, por así decirlo? No, lo que estoy diciendo es que China, ascenso de China a nivel mundial se refleja en la Antártida. Bien. Que la participación por recursos naturales, es decir, también hay un punto que tiene que ver con todo esto, es el tema de los grandes recursos, los recursos naturales. En este crecimiento de China se ha convertido en una especie de gran aspiradora de materia prima, de recursos naturales. Uh-huh. Entonces, África o países de África o países de América Latina son socios estratégicos o, en otras palabras, proveedores de recursos naturales. Claro. Entonces ahí podemos empezar a hablar, a hacer un listado de recursos, varios, pero que necesita China para pensarse a largo plazo. Claro, para seguir expandiéndose, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces muchos analistas lo que están planteando es que en el caso de la Antártida, en caso que cambien las reglas de juego en los próximos años y con los efectos del cambio climático, sea mucho más posible la explotación de recursos y por eso el interés de China de ejercer cada vez más influencia y de estar ahí. Entonces, estos movimientos lentos, lo que se llama tener presencia en la jerga cotidiana, son estos lentos movimientos que el día de mañana o en los próximos años pueden tener una importancia que hoy no la tienen. Claro. Que es como vos decías al principio. Claro, valor estratégico. Sí, ¿no? y esto que decías al principio, pasan por ahí, son noticias que pasan desapercibidas porque parecen tener una aparente desconexión, pero que luego son como ladrillitos en Claro, en un hacer una castillito, lectura ¿no? más macro, digamos. Exactamente. ¿no? Exacto.